Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que me estén escuchando, que me escuchen bien. De antemano pido una disculpa, ando un poco agripado y un poco mal de la garganta, entonces por el mismo motivo tal vez esta sesión no dure mucho, pero trataré de poder cumplir con el tema completo. De antemano, chicos, espero que todos o la gran mayoría de ustedes, sí me están escuchando, ¿verdad? ¿Sí se escucha y se ve bien? Sí, Sí, maestro, maestro, sí, sí, excelente. maestro. De antemano espero y ya algunos de ustedes me enviaron su artículo que van a presentar. Eh, Prácticamente para ustedes ese artículo, sí quiero que lo estudien, quiero que analicen de qué trata, quiero que analicen muy a fondo la introducción de ese artículo que hayan elegido. Si habla de tomates, que se llenen ahora sí de todo lo que sea de tomate, cómo se cultiva, qué plagas tiene, que profundicen en la metodología que haya usado ese artículo. Ustedes ven que algunos hablan de propiedades físico-químicas. Bueno, ¿qué son esas propiedades físico-químicas? ¿Cuáles determinaron en mi artículo? ¿Cómo se determina? ¿Cómo es ese análisis? ¿Ok? Tienen que profundizar un poco en eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la ciencia está relacionadísima con los sistemas de producción, porque si un sistema de producción, vamos a suponer, yo siempre, van a decir que siempre tomo el jitomate de ejemplo, pero imaginen que el jitomate presenta una plaga, pues tendrá que recurrir a científicos, expertos en el área de ciencia de los alimentos, para que ellos den una solución, para que ellos digan, ah, mira, podemos combatir esta plaga con tales polímeros, con tales agentes antimicrobianos, etcétera, 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 ¿no? Entonces los invito a que analicen los resultados también de su artículo, ya sea que les presenten gráficas, que le presenten tablas. Ustedes van a tener prácticamente mucho tiempo para analizar su artículo porque yo se los voy a pedir para exposición tal vez en las últimas tres sesiones. Irán exponiendo cada uno de ustedes cuando yo ya tenga registro de los que están presentes y ya tengan artículo. Yo les comenté el otro día, ojalá todos se conecten, ojalá todos puedan presentar su artículo porque creo que es importante para ustedes vivir esa experiencia. No sé si en alguna otra clase ya lo hayan hecho, ya hayan presentado artículos científicos y les hayan evaluado. Todos los demás que escuchen la presentación, los demás compañeros, mínimo, tienen que tener tres preguntas al final de todas las exposiciones. Mínimo. O sea, todos tienen que preguntar. Por eso tienen que poner atención a a la exposición de sus compañeros. Porque tendrán que hacer preguntas ustedes. Tienen que despertar esa capacidad de ser críticos y hacer preguntas. Ok, pero no cualquier pregunta, no me vayan a decir o le vayan a preguntar a su compañero si habló de jitomate. Oye, ¿y de qué color es el jitomate? O sea, no ese tipo de preguntas. Yo espero que no sean ese tipo de preguntas, preguntas enfocadas y en relación al artículo que vayan a presentar. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Lo que yo espero que estén haciendo de ya es mínimo leer su artículo y que conforme vayan sacando dudas ustedes de su artículo, pues se vayan preocupando por analizarlo, por investigarlo un poco, ¿verdad? Y entonces, si tienen también alguna pregunta que ya ustedes dijeron, bueno, ya vi videos, ya investigué, pero aún así no entiendo la respuesta o no sé la respuesta, pueden consultarme también sin ningún problema, chicos. Yo estoy a ustedes para atenderlos. Inclusive pudiesen hacer la pregunta en las sesiones que tenemos aquí, ¿ok? Los días lunes. Y si no, en cualquier día ustedes me pueden mandar un mensajito. Si no les contesto rápido, no se me desesperen, yo les contestaré. Pero lo que no quiero es que se queden con muchas dudas o que tengan dudas y no las hagan, ¿no? Entonces, recuerden que siempre estoy para atender
esa incertidumbre que pudieran presentar ustedes. Ok, bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Acuérdense que las sesiones jóvenes son, si bien para responder dudas de los trabajos que encuentran ustedes en la plataforma, ok, si bien es para eso, es también para complementar y fortalecer esos temas. No es como que yo les tenga que repetir tal cual los temas que ya ustedes estuvieron analizando o de las infografías que se les subieron, los videos que se le compartieron. Eso es de ustedes para que puedan obviamente responder a las actividades y que ustedes, yo espero que a estas sagradas alturas ya tengan idea mínimo de lo que trata nuestra materia, nuestra unidad de aprendizaje. Denme un momento para poder mover aquí. Bueno, hoy vamos a analizar los fundamentos de los sistemas de producción agrícola. Esos sistemas de producción agrícola, jóvenes, eh, es uno de los primeros sistemas de producción de alimentos que existió en la humanidad. ¿Ok? Es el primer sistema de producción que se analiza, ¿ok? Y creo que todos entendemos de qué trata y de qué va. No es que yo vaya a hacer un gran descubrimiento con los sistemas de producción, porque sabemos que de lo que trata es de cultivos, de agricultura, y quizás actualmente hablemos de toda la nueva tecnología que se está eh, utilizando en este sistema de producción agrícola. Hoy preguntaba una compañera de ustedes en presencial, porque hablamos de el uso de drones en la agricultura, y decía una de ellas, ay, ¿a poco ya se usan drones en la agricultura? Y a manera de broma dijimos, bueno, ya hay drones hasta para atacar en guerras, le digo, y si no vayan a preguntar allá a Israel y a Irán, ¿no? O sea, la tecnología ha avanzado tanto que aún quizás desconocemos de lo que se puede utilizar en el campo y en otras áreas, ¿verdad?, de la vida diaria. ¿Qué abarca los sistemas de producción agrícola? Dice que son enfoques metodológicos para el cultivo de plantas y aunque aquí menciona la crianza de animales, no es completamente para animales. Sin embargo, lo menciona porque la producción animal se ve ligada a la producción agrícola debido a las pasturas, como ya ustedes pudieron analizar en algunos documentos que se les subió a la plataforma, ¿verdad? Y por eso se vincula el sistema de producción agrícola, porque ustedes saben que cultivar maíz va a dejar la caña del maíz. ¿Y para qué la utilizamos? Bueno, para alimento animal después, ¿ok? Lo que se conoce como silo. Por eso es que liga aquí la introducción de estos sistemas de producción agrícola a la crianza de animales, que son esenciales para la obtención de alimentos, ¿no? Y obviamente de otros recursos. Eh, Dice que su relevancia radica en su impacto directo sobre la seguridad alimentaria y el desarrollo económico global. ¿Por qué sobre la seguridad alimentaria? Tal vez muchas veces lo hemos escuchado, tal vez muchas veces lo hemos analizado, de que sin campo no hay comida, sin el campesino no hay comida y nos vamos a morir de hambre. La realidad es esa. La tendencia es que la humanidad está creciendo exponencialmente. Si vemos una línea, podemos decir que esa línea va hacia arriba, pero la producción de alimentos no está creciendo hacia arriba, está creciendo en una línea, está yendo en una línea recta, se está manteniendo. Y me atrevo a decir inclusive que esa línea ya no es recta, sino que va hacia abajo, porque la gente del campo ya no quiere cultivar, porque la gente ya no quiere producir alimentos. Y aparte, nuestros suelos se están volviendo infértiles, no hay fertilidad en el suelo.
¿ok? Hay problemas de estrés hídrico y otros problemas que aquejan al sistema de producción agrícola, ¿ok? Y por eso es parte importante del desarrollo económico global. Muchos países se mueven o su economía se mueve alrededor de la producción de este tipo de alimentos, de este tipo de índole agrícola. Sin esos alimentos, muchos países o su Producto Interno Bruto se iría hacia abajo, decaería demasiado. Y México es uno de ellos. México tiene un gran campo y afortunadamente México es uno de los países que aún tiene mucho suelo fértil, entre comillas, pero si algo pasa con el campo y deja de producir, México se desploma, mucha parte de su economía se desploma. Es ahí la importancia, no solamente México, y ustedes lo pueden ver. Hay países como en Ucrania y que ustedes también saben que están en guerra, donde estaban las mayores producciones de trigo alrededor del mundo, y a partir de esa guerra se ha desatado un incremento en todos los productos que se relacionen al trigo. Entonces, mucho, vuelvo a repetir, mucho del desarrollo económico global depende en gran manera de estos sistemas de producción agrícola en avanzar. Ahora, hay diferentes tipos de sistemas de producción agrícola. A veces en México nosotros podemos manejar algunos, pero a lo mejor allá en Chile manejan otro tipo de sistemas de producción, en Europa otros. ¿Qué pasa con los sistemas de producción y con lo mismo y con el mismo aspecto económico de los países? Porque ustedes pueden ver que a México se le juzga mucho porque durante los sistemas de producción que México tiene se suele contaminar demasiado. Permítanme, se suele contaminar demasiado. Y sin embargo, ustedes pueden ver que en países como Europa, países que son desarrollados, ven que sus campos están limpios, ven que sus aguas no están tan contaminadas como en otros países subdesarrollados. Bueno, a veces somos demasiado críticos nosotros y decimos, ay, es que como esos países ven si tienen buen ambiente, cuidan el ambiente. Sin embargo, lo que tal vez mucha gente desconoce es que los países europeos, la gran mayoría de ellos, sus industrias las tienen fuera de su país. Sus industrias las tienen fuera de su país o exportan de otros, perdón, importan de otros países. Por eso es que no ve uno tanta contaminación. Entonces, esas son algunas de las cosas que ocurren por parte de este tipo de sistemas, ¿no? Pero, ¿qué encontramos en la producción agrícola? Una agricultura convencional, la cual yo creo que todos ustedes conocen y si tienen familia o familiares que trabajan en el campo, todos hemos conocido cómo cultivan el maíz, cómo cultivan frijol, calabaza, quizás hasta la misma Jamaica. Pero esta agricultura convencional utiliza esos métodos químicos y la mecanización para maximizar la producción. Porque esa producción ¿de qué depende? Bueno, de la demanda. Yo puedo tener un terreno. Yo puedo tener un terreno, vamos a decir, de 1 hectárea, puedo cultivar un maíz y quizás esa hectárea y ese maíz a mí me sirva solamente para mi propio consumo o quizás pueda vender algunos kilos de maíz a la población donde yo vivo, ¿verdad? Entonces depende de la demanda esta producción. Pero si de repente llega alguien, voy a decir un abarrotero tal vez, y me dice, oye, yo ocupo que tú me vendas 1 hectárea de maíz el próximo año, y tal vez el campesino diga, híjole, entonces me tengo que hacer de otro terrenito, y a lo mejor ya tengo que contratar más gente, o para arar la tierra ya no me son suficientes como mis mulas o mis vacas, va, sino que ahora necesito un tractor
y necesito hacer algo más. Por eso dice que se tiene que utilizar la mecanización, ¿ok? Y ahí nos podemos imaginar todavía producción a mayor escala. Ahora, ¿por qué dice que utiliza métodos químicos? Bueno, primero porque esos métodos químicos biológicos nos llevan a la mejora de semillas, ¿verdad? Semillas que tal vez son más resistentes a sequías, a heladas, ¿verdad? O que crecen más rápido, que dan un producto más grande, que dan un producto sin semilla, ¿ok? Todas esas son modificaciones que se hacen en un laboratorio, que se utilizan métodos químicos en el control de plagas, que hoy en día la ciencia ha avanzado y ya no queremos utilizar fertilizantes químicos, sino ahora, ¿cómo se llaman? Biofertilizantes, que no dañen tanto el suelo o que no dañen tanto el ambiente. Entonces, por eso va ligado a todo eso por eso va ligado a todo eso esta agricultura convencional. Ahora dice, aunque es eficiente, puede tener esos efectos negativos en el medio ambiente y la salud del suelo, que era lo que yo le decía. Por eso la importancia de la ciencia, porque ha trabajado en que ya no se utilicen esos fertilizantes o esos productos agroquímicos, sino que ahora a través de levaduras, a través de biopolímeros y de otras cosas, o otros microorganismos benéficos para el suelo y benéficos para contrarrestar plagas, se han hecho estos nuevos fertilizantes. Y quizás una problemática grande de esta agricultura convencional son los monocultivos, es decir, que durante mucho tiempo un suelo se utiliza, por así decirlo, solo para la producción de maíz o cualquier otro cultivo, pero solo lo utilizamos para eso. Y si tú cultivas maíz siempre en un suelo, le vas a quitar el nitrógeno, ¿ok? Y vas a empezar a tener cosechas cada vez con menos producción, precisamente porque el maíz requiere nitrógeno. Entonces hay que saber cómo sobrellevar este tipo de agricultura convencional. La agricultura orgánica, la agricultura orgánica de la cual tanto se habla últimamente, la agricultura orgánica que tanto ahora vende, porque la realidad es que ahora el que un producto sea orgánico es marketing, el que un producto sea orgánico obviamente habla de un costo mayor, porque se basa en prácticas naturales, evitando el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, y que busca promover, dice, la salud del suelo y la biodiversidad, ofreciendo productos hasta cierto punto más saludables. Sin embargo, nosotros podemos llegar a caer podemos llegar a caer en el engaño de que algunos productos los pasan como orgánicos cuando en realidad no son así. Ahora, ¿cuáles son esas ventajas de que un producto sea orgánico? ¿Cuáles serán esas ventajas de que un producto sea orgánico? Pues una, como dice lo que acabo de leer, es que son, entre comillas, más saludables. Otra es que cuando hablamos de un producto orgánico, estamos hablando de una producción a menor escala. Y me atrevo a decir que Guerrero es un estado en el cual esta agricultura orgánica pudiera darse, pero que se puede dar solamente si las personas decidieran tener su propio huerto en casa. Y muchas personas, la realidad es que no. Aunque Guerrero es una zona, sobre todo para la zona norte, con un suelo muy difícil para construir huertos orgánicos. Sin embargo, no es imposible, ¿verdad? ¿Qué más tenemos aquí? Una agricultura de conservación. La agricultura de conservación se enfoca en preservar los recursos naturales a través de técnicas como la rotación de cultivos. Yo les decía hace rato que uno de los problemas de la agricultura convencional es precisamente ese monocultivo. Bueno, la agricultura de conservación trata de rotar esos cultivos, que tal vez unos meses tú produzcas maíz, pero los otros tal vez produzcas frijol o calabaza, etcétera, etcétera,
y vas rotando esos cultivos y así tu suelo no pierde nutrientes o dejas que tu suelo se recupere. Por decir, si sembrabas maíz y utilizas que utiliza nitrógeno y lo dejas de cultivar un tiempo y en lugar de eso siembras frijol, eh, tu suelo se va a volver a nutrir de nitrógeno. O inclusive, ustedes saben que la costumbre es sembrar maíz y frijol juntos, porque hacen simbiosis. Esas son otras de las estrategias que se pueden usar. O dice, o el uso mínimo de suelo y promueve la sostenibilidad a largo plazo. El detalle aquí es que nosotros siempre hemos considerado al suelo como un producto, un recurso renovable, y no es así. Y no es que no se renueve, pero toma mucho tiempo para que el suelo se pueda renovar. No es de la noche a la mañana. Siempre creemos que las cosas se renuevan de manera rápida, pero no es así. Y la agricultura de precisión. Justo ahí están los drones. Dice que la agricultura de precisión utiliza tecnología avanzada, que es lo que hoy encontramos en la producción de alimentos. Tecnología avanzada para monitorear y manejar la producción agrícola, porque ya hay sensores que te indican a ti, inclusive si anda algún roedor en tu producción o en tu campo, te indican ¿cómo se llama? Por esta cuestión térmica del calor que desprende un cuerpo o un organismo, te indica a ti si anda algún roedor o alguien cerca de tu de tu campo, ¿verdad? Los drones que se utilizan tanto para riego como para fertilizar. Hay equipo que inclusive ya te indica cuando tu suelo está mal, que te indica si tienes alguna plaga en algún punto de tu producción. Todo eso ya lo empieza a manejar la tecnología. Dice, en esto incluye el uso de datos y sensores para optimizar el rendimiento y reducir el desperdicio. ¿Por qué dice reducir el desperdicio? Hay muchas veces que la gente eh, pues levanta cosechas y tal vez cuando eligió el momento para cosechar, ya alguna parte de la producción se había echado a perder, ¿verdad? Entonces, ahora puedes tú tener sensores que te indican a través de los grados Brit del fruto cuando ya está listo para que lo recolecten. Y entonces la pérdida es menor. ¿Cuáles son algunas ventajas y desventajas de los cultivos que nosotros podemos encontrar? En este caso, hablando solamente del monocultivo y del policultivo. El monocultivo, como ya les expliqué hace un momento, es solamente cultivar una especie de planta en un área determinada. Dice, este método simplifica la gestión de cultivos y puede generar altos rendimientos a corto plazo. Esa es una de sus ventajas, que genera mucho rendimiento. Si alguna vez han tenido la oportunidad de pasar por la carretera que va de Puebla a Veracruz o a Orizaba, Veracruz, si han tenido la oportunidad pasar por esa carretera, van a ver ustedes hacia los lados muchos tipos de monocultivos. Sin embargo, cada vez esa parte o esa zona se ve cada vez el suelo más reseco, más infértil. Pero seguro estoy que la gente utiliza algunos fertilizantes, ¿verdad? Para poder obtener cultivos buenos, porque la realidad es que cuando pasa uno por ahí, se ven los cultivos muy, muy bonitos. Ahora dice, este método simplifica la gestión de cultivos y puede generar altos rendimientos a corto plazo. Y la realidad es que ese rendimiento beneficia obviamente o impacta sobre todo en la economía de los productores, pero también aumenta la vulnerabilidad a plagas y enfermedades y puede agotar los nutrientes del suelo. Ya hablábamos acerca de cómo agota los nutrientes del suelo, pero también haces más vulnerables a tu cultivo en esos suelos, porque los microorganismos, los patógenos o las mismas plagas se van adaptando y se van haciendo más resistentes
eh, ¿cómo se llama? A los agroquímicos que quizás utilices para contrarrestarlo. Se adaptan. Y no solo eso, y así como los virus que nos atacan a nosotros se adaptan, bueno, así estos mismos patógenos y esas plagas también lo hacen, evolucionan. Y eso va a requerir una mayor inversión en algún momento para que puedas controlar esas plagas, ¿ok? Ahora, pasemos al policultivo. Dice, consiste en cultivar múltiples especies de plantas en la misma área. Y sí, promueve la biodiversidad, vamos a tener muchas cosas quizás. Mejora la salud del suelo y reduce el riesgo de plagas, aunque dicen, puede requerir una gestión más compleja y puede resultar en menores rendimientos individuales por especie, y eso es notorio. Y una de sus grandes desventajas es que no podemos, por decir, sembrar fresas y romero juntos, o no podemos sembrar fresas y maíz juntos, o fresas y frijol, sino que tenemos que conocer qué, qué cultivos hacen simbiosis entre ellos, porque tal vez nosotros queremos cultivar maíz y queremos meter Jamaica al mismo tiempo y no sabemos si entre ellos mismos se van a robar nutrientes y lo que voy a obtener es una mala producción. Entonces, esa es una de sus desventajas, que tenemos realmente que tener, como dice, hay una gestión compleja para saber qué es lo que yo tengo que sembrar y cuáles cultivos debo sembrar por temporada o por fechas. No es nada más de decir, ah, sí, tú siembra ahí las semillas que te encontraste allá en la, guardadas, que, ah, es que yo tenía maíz y también tengo semillas de Jamaica y por ahí me encontré de pepino y tú mételas, total. O sea, no se trata de eso, sino que realmente se debe de conocer del tema. Esa es una de las grandes desventajas de los policultivos, por eso es que mucha gente a veces prefiere no utilizar. Lo ideal, justo para esto, y como ven ustedes en la presentación, es que mucha gente utiliza esto solamente cuando se dedica a la producción como de plantas aromáticas, como el romero, la lavanda, la albahaca, inclusive. Este tipo de hortalizas son las que mayormente utilizan estos policultivos. Cuando nosotros hablamos de esos monocultivos y policultivos, pero sobre todo más del monocultivo, entra en juego el sistema de ganadería. ¿Por qué? Porque gran parte de los residuos que se generan en la producción de maíz, de trigo, de cebada, la realidad es que los mismos sistemas de producción tratan de menorar el impacto ambiental, tratando de reutilizar estos residuos, ya que no se le llaman residuos como tal, ahora se les llaman subproductos, porque se les da otra utilización, porque se pueden utilizar ya sea para alimento animal o inclusive para poder obtener algunos otros biopolímeros, ¿ok? O inclusive generar otro producto para consumo humano. Yo les decía el otro día el ejemplo de Nutrioli, ¿ok? Entonces, lo mismo pasa con esta producción de maíz. Decía yo ahorita, es que queda la caña de maíz, ¿qué hacemos con ella? Bueno, ahora se muele y se usa como alimento para ganado. Eh, no sé, muchos saben, por ejemplo, acá que cuando tienen ustedes crianza de pollos, el desecho de la crianza de pollo, o sea, sus heces, su caca, por así decirlo, ¿no? Que de repente se mezcla con el alimento porque los pollos tiran su alimento eh, y con viruta de madera, algunos, ese residuo pues se recoge, se muele y lo utilizan para alimento de peces. Suena raro y suena feo, pero realmente es así. Entonces, muchos de estos sistemas de producción agrícola, todos sus desechos, todo ese subproducto, la gran mayoría son utilizados para forraje de ganado o para alimento
animal, ¿no? Exclusivamente, sobre todo en ganadería extensiva y ganadería intensiva, que ya analizaremos en su momento, pero son beneficios para este tipo de producción pecuaria, haciendo, obviamente teniendo un impacto económico porque te menora costos, ¿ok? Sin embargo, genera desafíos para la ganadería intensiva debido al tipo de alimentación que tú le tengas que dar a tu ganado. Sin embargo, son prácticas de manejo sostenible. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás evitando que un residuo se vaya de desecho y te genere contaminación y al final termine siendo parte de otra cadena de producción. Ahora, ¿cuáles son las innovaciones? Esas innovaciones transformadoras en la producción agrícola. Pues resulta que ahora, hoy en día, con esto de los drones, con el avance en la tecnología, eh, en la infraestructura, pues muchos de los cultivos, y no sé si ustedes han visto, sobre todo en África y parte del continente asiático, donde es muy desértico, no sé si han visto eh, que muchas de estas zonas áridas ahora ya encuentran cultivos. Hay muchos países que han utilizado estas zonas áridas y que a través de la tecnología y biotecnología han podido cultivar en estas zonas, ya sea en invernadero o porque lograron obtener semillas que resisten o se adaptan a ese tipo de clima. Y eso está provocando inclusive que se modifiquen ecosistemas. No solo ha beneficiado a la agricultura, sino que también ha beneficiado a la producción o al cambio de ecosistemas que se consideraban muertos, ¿verdad? Pero esto es una innovación. Ahora, esta implementación de tecnologías avanzadas como drones, sensores y herramientas de análisis de datos ha revolucionado, si bien ha revolucionado esta producción agrícola, permiten una gestión más precisa de los cultivos, optimizando recursos y mejorando rendimientos. ¿Por qué? Porque ahora ya tú puedes saber si el suelo tiene suficiente humedad. A través de sensores tú puedes saber si el suelo tiene suficiente humedad para tu cultivo. ¿Qué hacían antes? No, pues regaban a lo mejor todos los días y era un gasto innecesario de agua y que inclusive podría dañar tu cultivo. Eh, Sin embargo, ahora con estos sensores te dice, no, pues tu suelo tiene suficiente humedad, no necesitas regar. Y así muchas otras cuestiones. ¿Cómo ayuda esto? Ayuda en demasía, porque si no, el impacto ambiental sería mucho mayor. Acá los chicos de presencial, por ejemplo, si bien no hicieron un huerto como tal, en macetas están cultivando romeros, lavandas y alguna otra hortaliza aromática. Ahora, fíjense, acá como ellos son, según se creyeron los mejores agricultores del mundo, pues ellos quedaron en que ellos iban a encargar de investigar los requerimientos del suelo para tener una lavanda, para tener un romero, cuántas veces a la semana se tenía que regar esa lavanda, ¿ok? Pregúntenme ahorita cómo están sus lavandas. Morido. Algunas que ya están muertas. Me da risa porque los veo a mediodía tratando de sacar su lavanda al sol, que para que reviva, otros lo riegan, le echan como 2 litros de agua cuando ni siquiera se tienen que regar las lavandas del diario, pero ahí están. Le digo, ¿ya leyeron al menos algo acerca de la lavanda? Lo bonito es que esa maceta tiene que estar viva hasta final de semestre, esa planta, de menos hasta final de semestre. No va ni la mitad del semestre y ya la pobre planta tiene las hojas caídas, imagínense si va a llegar. Y todavía se arriesgaron a que eso valiera el 35% de su calificación. Yo voy a disfrutar ver morir esas plantas, ¿va? Pobrecitas las plantas. Pero vuelvo a decir, la tecnología realmente nos ha ayudado, porque tal vez si ellos tuvieran un sensor de humedad o pudieran medir las características del suelo, sus plantas estarían mejor.
Y esas son cosas que la tecnología había permitido en los sistemas de producción a gran escala. Ahora, debido a que justo estos sistemas de producción generan altos contaminantes y quizás no tanto gas invernadero como los sistemas de producción pecuaria, pero lo hacen, se ha buscado este asunto de las prácticas sostenibles en la agricultura y no solo eso, sino se ha buscado lo que se conoce como economía circular. ¿Qué es eso de economía circular? Pues resulta que en la economía circular tú debes de evitar que tus residuos sean residuos. ¿Qué buscas? Que esos residuos se aprovechen en en alguna otra cosa, pero que no tenga residuos como tal. ¿Qué prácticas tenemos acá? Primero, la rotación de cultivos, que es de la que ya hablamos, porque ayuda a mantener esa fertilidad del suelo y reduce la necesidad de pesticidas, contribuyendo a un ecosistema más saludable. Inclusive, lo mejor de esto es reducir la necesidad de pesticidas, porque como estás cambiando de cultivo, pues las plagas no van a llegar. Por decir, tengo un patógeno o un microorganismo, una plaga por ahí que le encanta el tomate y tal vez va a ir a buscar tomate, pero tú ya cambiaste de cultivo eh, parafraseando o viéndolo desde ese punto de vista, va a decir, no, pues ya no hay tomate, ya me voy de aquí y entonces evitas el uso de ciertos pesticidas, ¿ok? Pero inclusive en la agricultura nosotros tenemos eh, algunas plantas que se deben de sembrar alrededor del cultivo para alejar las plagas, como es la misma lavanda, como lo es el romero, como es la albahaca, e inclusive el mismo girasol funciona como, si bien funciona como que atrae polinizadores, también funciona como que atrae plagas. Y tú a través de la siembra de girasoles alrededor de tu campo de producción puedes evitar que lleguen ciertas plagas porque se van directo al girasol y no se van a tu planta de producción, ¿verdad? De lo que tú esperas obtener. ¿Qué más tenemos? Bueno, fertilizantes orgánicos, que es lo que se busca utilizar ahora, ya no tanto fertilizante agroquímico, sino más orgánicos, que es, inclusive hay uno que el maestro, yo creo que ya tuvieron clase con el maestro Pablo, pero él es más agrónomo, ¿no? Él es agrónomo. Y siempre pone a los chicos a producir un fertilizante a través de chile habanero, jabón y no recuerdo qué otra cosa. Pero ese es un tipo de fertilizante orgánico a través del cual tú puedes eliminar ciertas plagas de tu cultivo. Este uso de fertilizantes orgánicos mejora la calidad del suelo y disminuye la contaminación, favoreciendo un ambiente más sostenible. Y pues la realidad es que buscamos precisamente, ¿verdad? El cuidar el medio ambiente. Si bien nosotros no podemos hacer eh, los grandes cambios, ¿verdad? Por algo se debe de empezar. Sabemos que las grandes empresas son las que manejan todo este asunto de la producción agrícola, ¿verdad? Y quizás las que más contaminan, pero también inclusive estas empresas utilizan la investigación para poder tener este tipo de biofertilizantes o fertilizantes orgánicos. Y la conservación del agua es clave para la sostenibilidad, ayudando a prevenir la degradación de los recursos hídricos y asegurando el suministro para futuras generaciones. Lastimosamente, los sistemas de producción agrícola se les ha castigado, se les ha juzgado como los que más consumen agua y los que más presentan el gasto de esta y tal vez que lo tienen en gasto, un gasto innecesario o sobrepasan el gasto de agua. Pero la realidad es otra, la realidad es que también los otros sistemas de producción alimentaria tienen un alto gasto de agua, tienen un alto gasto de agua, permítanme jóvenes.
Estoy en clase, maestro. Ahorita le devuelvo la llamada. Eh, Tienen un alto, y si no, pregúntenle a la Coca-Cola, por ejemplo, que es la industria alimentaria que mayor agua consume. Hace tiempo, no sé si lo escucharon, algunas poblaciones de Chiapas y Oaxaca se quejaban porque la Coca-Cola estaba acabando con sus mantos acuíferos, y con justa razón. Pregúntenme si lograron quitar a la coca o si lograron cancelar el uso de sus mantos acuíferos. No, obviamente no. Y decía a un alumno, ¿por qué no, maestro? Y sus mismos compañeros le respondieron, porque la Coca-Cola es la Coca-Cola. Y sí, pues la coca es la coca. Y entonces tiene el suficiente poder como para pagar al gobierno tal vez los permisos y no sé qué más cosas, ¿verdad? Para poder decir, se hace o se usa el agua que la industria necesita. Ahora, lo realmente irónico es que así como se quejaban esas poblaciones de que la coca estaba acabando con sus mantos acuíferos, eran los primeros en consumir sus productos, de comprar sus Coca-Colas de 3 litros. El acuerdo inclusive con que Coca-Cola llegó a la población, el acuerdo entre ellos fue que el costo de los refrescos en esa zona iba a ser menor. Ese fue uno de los acuerdos. Irónicamente, la población que se quejaba por el uso de esa agua aceptó esas condiciones, prefirió tener refrescos baratos que cuidar sus mantos acuíferos. Entonces, no solamente se trata de que los sistemas de producción agrícola son los que más gastan agua, en realidad son todos, pero si bien los sistemas de producción agrícola son de alta importancia para la alimentación y seguridad alimentaria, es necesario que siempre va, o más bien eh, siempre va a existir un daño colateral, vaya, siempre va a existir y entonces uno de esos, pues lastimosamente es los mantos acuíferos. Hoy se gasta demasiada agua, no solamente en la producción agrícola, sino en toda índole, ¿ok? Y creo que cada año se nota más cómo muchos suelos quedan con estrés hídrico y lastimosamente un suelo que ha sido llevado a estrés hídrico porque sus mantos acuíferos se terminaron en algún momento, ya no puede retener agua de la misma manera. ¿Por qué? Porque sus grietas o su porosidad se ha lastimado. Y ahora cuando capte agua ese suelo, el agua se va a ir más rápido, ¿ok? Porque ya no va a tener tanta capacidad de retención. Ese es uno de los problemas. Cuáles son esos desafíos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos desafíos que van a presentar los sistemas de producción agrícola o que estamos viendo? ¿Cuáles son esos desafíos o factores que afectan la producción agrícola y cuáles son esas posibilidades para este sector? ¿Cuáles? Porque la realidad es que no podemos dejar de producir alimentos. No podemos dejar de producir maíz, no podemos dejar de producir frijol aquí en México, pero otros países no pueden dejar de producir uvas, no pueden dejar de producir fresas, no pueden dejar de producir trigo y todos enfrentan las mismas problemáticas. ¿Cuáles son esas problemáticas? Perdón, perdón. ¿Cuáles son esas problemáticas? Cambio climático, el primero que vamos a encontrar, porque afecta a los patrones de cultivo. Y ustedes lo han visto, el cambio de temperatura, un ejemplo así burdo, ha afectado tanto que las jacarandas ahora florecen en meses que ni siquiera deberían florecer, ¿ok? Entonces, así como se afecta a una simple jacaranda, y simple entre comillas, así se afecta a la producción de aguacate, de mango, de plátano. Habían árboles de mango en el sur del país floreando, creo, en noviembre, diciembre, cuando ni siquiera era temporada de floración. Y todo eso se lo debemos al cambio climático. O la disponibilidad de agua, ¿ok?
A veces llueve, a veces no llueve, y muchos de nuestros agricultores dependen de temporadas de lluvia, o a veces llueve de más en algunas zonas. Son desafíos significativos para nuestros agricultores. La otra, escasez de recursos, recursos naturales como el agua y un suelo fértil, van a representar un obstáculo para la producción agrícola sostenible. La presión del mercado, porque hay una competencia creciente entre los mercados y los cambios en las preferencias del consumidor crean presión sobre los productos agrícolas para adaptarse rápidamente. ¿Qué es esta competencia? México es un país que produce maíz. Sin embargo, está entrando maíz transgénico, si así lo queremos ver, de otros países y se le está vendiendo a algunos productores porque resiste heladas, porque resiste sequías y las semillas autóctonas de México están empezando a extinguirse. Está existiendo esa pérdida del maíz mexicano como tal. Y eso es competencia, una competencia creciente. Lastimosamente, eh, una, porque quizás se empieza a cultivar más, pues se está teniendo mayor demanda de este maíz transgénico. Y no es que sea dañino, porque no lo es, ¿ok? Pero el efecto se da sobre los agricultores que no utilizan esta semilla, ¿verdad? Y entonces eso crea presión sobre ellos para poder adaptarse a estas demandas de mercado. La otra, esa demanda de productos orgánicos, si bien son buenos esos productos orgánicos, no todos están dispuestos a hacer este tipo de producción, porque quizás le da menos ingresos económicos, es menor la producción, tarda más el producto en estar listo. Sin embargo, el interés por la población y por el consumidor de estos productos ha aumentado, brindando sí oportunidades para estos agricultores y la capacidad de implementar prácticas sostenibles. Sin embargo, como hablamos hace un momento, no es la mejor opción. No es la mejor opción y tampoco brinda una competencia justa para quienes no hacen este tipo de producción orgánica. ¿Cuál es entonces, o qué más podemos hablar en estos sistemas de producción agrícola? La diversidad de sistemas de producción agrícola. Los sistemas de producción agrícola son variados y deben adaptarse a las necesidades cambiantes del mundo. ¿Ok? La diversidad en los métodos permite una flexibilidad que es crucial para esa sostenibilidad que se busca y la eficiencia en la producción de alimentos. No queda de otra más que adaptarse. No queda de otra. Requerimos producir alimentos, requerimos más alimentos porque la población está creciendo. Y no duden que ahorita que están, por ejemplo, estas famosas guerras, con las que ya estamos viendo, muchos países se van a ver afectados en sus producciones agrícolas. Va a haber falta de producto agrícola en muchos países. Y los que queden o los que tengan la posibilidad de producir van a tener que producir más de lo que hoy están produciendo, porque se va a tener que compensar, se va a tener que compensar esa falta de alimento o esa falta de producción de otros países, ¿verdad? Para poder cubrir la necesidad. He ahí la importancia de la sostenibilidad y la innovación, porque estas prácticas sostenibles son esenciales para asegurar la viabilidad a largo plazo de la agricultura. Y adoptar innovaciones tecnológicas y métodos agrícolas modernos puede ayudar a mitigar precisamente los desafíos relacionados con el medio ambiente y la economía. Y seguramente estos avances en tecnología van a ayudar y digo así, en tecnología y biotecnología van a ayudar precisamente en la producción alimentaria de aquí al 2030 y al 2050, donde vamos a requerir más del 100% de lo que hoy se produce.
Hablo de biotecnología porque sin la biotecnología no podríamos modificar semillas, no podríamos adaptar cultivos. Y existe el tema y la discusión acerca de los alimentos transgénicos, que si son malos, que si no son malos. Gracias a los alimentos transgénicos, muchas personas que sufren de desnutrición y falta de alimentos en África hoy tienen algún alimento que poder comer. ¿Ok? Porque si bien África o partes de África no tienen un suelo fértil, la biotecnología ha hecho posible la obtención de semillas que se adapten a este tipo de suelo y ellos puedan tener algún tipo de cultivo, como el maíz transgénico, como el jitomate transgénico. Que me digan que causan enfermedades, no hay artículos científicos ni prueba científica que diga esto como tal. Inclusive países asiáticos, como la misma China, donde se consume un alto porcentaje de productos transgénicos como jitomates, como arroz y otro tipo de alimentos que ellos consumen, son de las personas más saludables en el planeta. Y eso sí tiene evidencia científica. Entonces, no podemos culpar a los alimentos transgénicos de algunas patologías como diabetes, hipertensión. La realidad es que no los podemos culpar a ellos. ¿Ok? Hay que ver la parte positiva que estos alimentos han tenido o el impacto positivo que estos han tenido sobre algunas poblaciones. Eh, Vuelvo a repetir, ahora, a veces juzgamos, dicen por ahí. Hablamos, pero no juzgamos, no sé cómo dicen por ahí, pero eh, a veces somos bien doble moralistas nosotros, porque, ay, sí, son bien malos los transgénicos y que no sé qué, pero bien que te andas comiendo tu hamburguesa del McDonald's con tu jitomate grandote ese que parece hasta llanta de tractor, y dime tú si ese jitomate es un producto completamente natural. La realidad es que no, ¿ok? Y a veces, por eso les digo, a veces somos doble moralistas. O a veces quizás consumimos productos e ignoramos cómo fue a lo mejor una harina de trigo, cómo sabes tú que viene de un trigo muy natural, porque algunos productos ya son hechos a través de cultivos transgénicos y tal vez desconocemos eso. A dónde entonces va los sistemas de producción agrícola? Va por una sostenibilidad y una elevada producción. Ese es el desafío más grande para la producción agrícola hoy en día. ¿Hay diferentes tipos de cultivo, de sistemas de producción agrícola? Sí, pero todos buscan precisamente el abastecimiento y la seguridad alimentaria, que tengamos suelos fértiles, porque como pueden ver ustedes en esa imagen, ¿qué es lo que nos da a entender a nosotros? Que hemos deteriorado o hemos talado bosques, ¿verdad? En los cuales ahora se cultivan trigo, maíz, frijol, lo que usted le ponga. Y lastimosamente estamos modificando el suelo, ¿verdad? Y lo estamos dejando enfermo. ¿Tenemos trabajo por hacer? Sí. ¿Tenemos gente que concientizar? Sí. ¿Lo lograremos? ¿Quién sabe? ¿Lograremos que las poblaciones futuras tengan alimento? No sabemos. Ojalá que sí, ¿verdad? Y ojalá que nosotros no tengamos la necesidad de pasar por falta de algún tipo de producto como maíz, frijol o el que usted se imagine. Ojalá que no, ¿verdad? Porque no se ve muy lejos este asunto. Quizás podemos decir nosotros, todavía falta para eso, maestro, un montón. ¿Ok? Todavía falta para eso, pero no sabemos. La realidad es que hay impactos ambientales, hay impactos en el suelo, en el agua, que realmente están causando daños drásticos, ¿verdad? En la producción alimentaria y que tal vez nosotros desconocemos, pero de que hay impacto
sobre esta producción alimentaria la hay. Bueno, esa era la presentación que tenía el día de hoy. Espero poder avanzar todavía un poco más en la siguiente clase para que veamos los tipos de sistemas de producción agrícola. Y no sé si tengan alguna duda, jóvenes, alguna pregunta. Creo que el tema está fácil de entender, creo yo, y espero que haya sido complementario para lo que tienen en plataforma. ¿Alguna pregunta? Déjenme. Pues nada, maestro, pues sí, la verdad sí está muy didáctico todo esto y en base a lo que estaba diciendo sobre los, los agricultores y la producción, pues sí, una gran sostenibilidad. En todo esto es un cambio y un proceso que se lleva en tanto las industrias como los agricultores y sí, de verdad que sí es un tema muy extenso, porque no nada más acaba ahí. Sí, la realidad es esa, Javier, y lo dices muy bien. Es un sistema, pues, perdón, un tema muy extenso. eh, para abarcar todo esto, prácticamente nosotros tendríamos que ser agrónomos. Ahora lo que se busca nada más es, nosotros vemos muy superficialmente las cosas, eh, pero es un tema muy extenso. No acaba aquí solamente, ¿verdad? Sino en abarca todavía muchísimo más. Ah, perdón, no vi que había un mensajito de Bere, por ejemplo, acá en mi pueblo se lleva a cabo. ¿Qué cosa? Bere, no sé qué puso Berenice, para mí que andaba Vaya mi chateando. internet, no sé. No No sé qué puso aquí sé. usted a las 8:27. No sé qué Ay, andaba pensando, Bere. ¿O en no. qué chat andaba usted? Bueno, eh, yo sé que muchos de ustedes tal vez conocen este tema precisamente porque en algunas zonas o en algunos, o su misma familia se ha dedicado a la parte agrícola y eso es bueno. Fíjense, nunca descuiden esa parte y si tienen la posibilidad de que ustedes mismos puedan tener algún cultivo, háganlo. O si tienen esa posibilidad de obtener algunos frutos o productos de un campo cercano, háganlo. Consuman local, ¿ok? Tratemos de consumir local y apoyemos a nuestros productores. Bueno, eso es todo, chicos. Yo espero que les haya servido como material complementario y pues nos estaríamos viendo la próxima clase. Y por favor, avancen con lo de su artículo, eso me interesa muchísimo a mí. De hecho, si no alcanza el tiempo, yo creo que tendrían que exponer en manera presencial para que los evalúen también algunos otros docentes. Estaría muy bonito eso, Y sí, como, Por maestro. ejemplo, hay como maestro en parte el del plan. artículo, lo vamos Ajá, a desglosar como en diapositivas así para exponerlo. exactamente. Yo les indicaré más adelante los puntos que tienen que abarcar en esas diapositivas, ¿ok? Pero yo sé que pueden. Va a ser una actividad muy padre. Pregunta, ¿nunca han expuesto artículos con nadie? No, ¿Nunca han pasado a exponer nadie? Artículos no, no sí. hemos hecho No. exposiciones. Ah, ok, entonces eso va a ser lo emocionante de exponer un artículo. Sí, hemos hecho exposiciones. Ok, va a estar bueno entonces el asunto. Sí, maestro. Bueno, que tengan una excelente semana, chicos. Los dejo. Gracias. Que se mejore, Nos maestro. vemos. Muchas gracias, muchas Cuídese. gracias. Gracias, maestro. Buenas Luego, noches. buenas noches.